¿Qué tal, discipulitos? Espero que estén muy bien. Soy el Sensei Edwin y el día de hoy les explicaré el tema de área bajo la curva. ¡Comenzamos! Aproxima el área bajo la curva de la función f de x igual a 0.5x cuadrada más 1 en el intervalo de 1 a 4. Para ello, primero traza en el eje x el intervalo de 1 hasta 4 y proyecta la región en color rojo que hay bajo la curva en dicho intervalo. Como puedes observar, se forma una superficie irregular para la cual no existe una fórmula directa para calcular su área. Así que utiliza el método de exhaustión para aproximar su área. Dicho método es un proceso en el que se van colocando sobre la región figuras geométricas simples que permitan cubrirla lo más exacto posible. Fíjate en lo siguiente. Alguien podría aproximar el área bajo la curva calculando el área del trapecio. Sin embargo, observa que este sobresale de la región, por lo que el área se pasa o es mayor. Otra propuesta sería utilizar un triángulo y un rectángulo y sumar sus áreas. Sin embargo, aquí observa que hace falta cubrir parte de la región en color rojo. Una estrategia que se suele usar en cálculo es considerar rectángulos, ya que son una de las figuras más simples y su fórmula de área es fácil de calcular. Solo requiere multiplicar su base y altura. Por ejemplo, si consideramos tres rectángulos de igual base y sumamos sus áreas, observa que esta suma se acerca al área de la región bajo la curva. Sin embargo, aún hay zonas rojas sin cubrirse. Pero ¿qué tal si ahora consideramos 6 rectángulos más delgados, es decir, con bases más pequeñas? Observa que ahora las regiones rojas que no se cubren van haciéndose cada vez más pequeñas, por lo que nos acercamos más al valor del área bajo la curva. Si tomamos ahora 12 rectángulos con bases más pequeñas, fíjate que las regiones rojas que quedan al descubierto son muy pequeñas. Así, de continuar con este proceso de exhaustión, aumentando cada vez más el número de rectángulos, entonces cada vez más nos aproximaremos al valor real del área bajo la curva. Es decir, que el área bajo la curva será el límite hacia el cual tienden las sumas de las áreas de los rectángulos. Veamos ahora un ejemplo concreto de cómo calcular esa suma de áreas de rectángulos. Pero antes, te invito a que me regales un like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Ahora voy a mostrar cómo aproximar el área bajo la curva utilizando 6 rectángulos. Recordemos que el área de un rectángulo se calcula con la fórmula base por altura. Entonces primero tenemos que determinar la base de estos rectángulos. Recuerden que estos rectángulos tienen la misma base. Entonces para determinar la medida, lo único que hay que hacer será restar los extremos del intervalo, es decir, el extremo superior menos el extremo inferior, y dividirlo entre el número de rectángulos que necesitamos. Entonces, como el intervalo es de 1 a 4, entonces la resta quedará 4 menos 1 dividido entre 6 rectángulos. Y esto nos da como resultado 3 sextos, que es igual a 0.5. Entonces, esta será la medida de cada uno de nuestros 6 rectángulos que tenemos. Ahora, para determinar la altura de estos rectángulos, lo que tenemos que hacer será sustituir o evaluar los extremos izquierdos de cada rectángulo en la función. Noten aquí que vamos a utilizar los extremos izquierdos, ya que ese lado es precisamente el que topa con la gráfica de la función. Y allí podemos obtener la altura del rectángulo. Entonces podemos hacer la siguiente tabla y poner del lado izquierdo los extremos izquierdos de los rectángulos. Y en el otro lado ponemos las alturas que tenemos al evaluar o sustituir el valor de x. Comenzamos entonces con el primer rectángulo y su extremo izquierdo viene siendo 1. Sustituimos en la función el valor de x igual a 1 y obtenemos que f de 1 es igual a 0.5 por 1 al cuadrado más 1.
Elevando 1 al cuadrado pues nos da 1, o sea que esto es 0.5 por 1 más 1. Y eso nos da como resultado 0.5 por 1 es 0.5 más 1, nos da 1.5. Entonces la altura de ese rectángulo es 1.5. Ahora, si tú deseas hacerlo con la calculadora, colocamos 0.5, paréntesis 1, 0 paréntesis al cuadrado, más 1. Y obtenemos como resultado 3 medios. Y para transformarlo a notación decimal, puedes presionar la tecla SAD. Ahora tomamos el segundo rectángulo y notemos que como cada rectángulo tiene una base de 0.5, entonces el segundo rectángulo, su extremo izquierdo está en 1.5. Entonces sustituimos 1.5 en la función y obtenemos que f de 1.5 es igual a 0.5 por 1.5 elevado al cuadrado más 1. 1.5 al cuadrado pues es multiplicar 1.5 por 1.5 y obtenemos 2.25. Multiplicando por 0.5 y sumando 1, obtenemos que el resultado será 1.125 más 1, dando esto una altura de 2.125, y esta es la altura del segundo rectángulo. Si decides hacerlo con calculadora, realiza lo siguiente. Colocamos 0.5, paréntesis, 1.5, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, más 1, y esto da como resultado 17 octavos. Para transformar en decimal, presionamos la tecla SAD y nos da 2.125. Ahora pasamos con el tercer rectángulo y su extremo izquierdo, noten que quedará en 2. Entonces sustituimos el 2 en la función y nos queda que f de 2 es igual a 0.5 por 2 al cuadrado más 1. Y esto nos da como resultado 3. Realizamos otra vez lo mismo, solamente que ahora con el cuarto rectángulo. Noten que este rectángulo tendrá su extremo izquierdo en 2.5. Entonces 2.5 lo sustituimos en la función y obtendremos como resultado 4.125, que es la altura de este rectángulo. Pasamos con nuestro quinto rectángulo, que tiene su extremo izquierdo en 3. Entonces el 3 lo sustituimos en la función y f de 3 será igual a 0.5 por 3 al cuadrado más 1, y esto nos da como resultado 5.5. Es decir, nuestro quinto rectángulo tiene una altura de 5.5. Y finalmente nuestro sexto rectángulo tendrá su extremo izquierdo en 3.5. Colocamos el 3.5 y lo sustituimos en la función. Así que f de 3.5 será igual a 0.5 por 3.5 al cuadrado más 1. Colocando esto en la calculadora obtendremos un resultado de 7.125, que es la altura de nuestro rectángulo. Una vez que ya tenemos la base y altura de cada rectángulo, entonces podemos calcular su área y sumarlo. Para ello, consideremos la siguiente tabla en donde colocaremos el número de rectángulo que estamos analizando, la base que tiene, la altura y posteriormente calcularemos su área. Entonces iniciamos con el primer rectángulo. Habíamos dicho que la base de estos rectángulos es de 0.5 y la altura de este rectángulo calculamos que es 1.5. Entonces el área sería 0.5 por 1.5, que es igual a 0.75 unidades cuadradas. Para nuestro rectángulo número 2, su base es 0.5 y la altura que habíamos calculado es 2.125. Así que el área de este segundo rectángulo es 0.5 por 2.125, dando un resultado de 1.0625 unidades cuadradas. Para nuestro tercer rectángulo, la base es la misma, 0.5. La altura que habíamos calculado es de 3. Así que el área de este tercer rectángulo será 0.5 por 3, dando un resultado de 1.5 unidades cuadradas. Para nuestro cuarto rectángulo, de base 0.5 y altura 4.125, el área de este cuarto rectángulo será
0.5 por 4.125, que es igual a 2.0625 unidades cuadradas. Para nuestro quinto rectángulo, la base 0.5, su altura calculamos que es 5.5, así que el área de este quinto rectángulo será 0.5 por 5.5, dando el resultado de 2.75 unidades cuadradas. Para nuestro sexto rectángulo, la base es la misma, 0.5, la altura calculada es 7.125, así que el área de este sexto rectángulo es 0.5 por 7.125, dando un resultado de 3.5625 unidades cuadradas. De esta manera, como ya tenemos el área de los 6 rectángulos, podemos decir que la aproximación al área bajo la curva será la suma de estas 6 áreas, 0.75 unidades cuadradas más 1.0625 unidades cuadradas más 1.5 unidades cuadradas más 2.0625 unidades cuadradas más 2.75 unidades cuadradas y finalmente más 3.5625 unidades cuadradas. Realizando esta suma, podemos decir entonces que el resultado de la aproximación al área bajo la curva de la función será igual a o aproximadamente igual a 11.6875 unidades cuadradas. Genial, ¿no?